Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Hoy voy a estar compartiendo el espacio con una alumna súper querida y vamos a estar hablando acerca de su experiencia en mi clase de barras y cómo le ha ido después de estar en este mundo de las barras. Así que, a ver, hola Ale, déjame ver cómo te invito. Ahí. ¿Sí? ¡Yay! Hola, sí. Ahora sí, ¿cómo estás? Hermosa. Bien, ¿y tú? Bien. Qué Ay, qué bueno. rico acá. Gracias por la invitación. ¿Te escuchas, cierto? Sí, sí. O sea, yo te escucho Ya. perfecto. Tú me escuchas a mí, Ah, ya. ¿cierto? Genial, sí. Ya, bacán. Súper. Maravilloso. Bueno, nos ponemos cómodas porque esta es como una de esas, no, es como si tuviésemos una videollamada entre amigas. Una conversa. Me encanta hacerlo como súper, no sé, distendido y relajado, así. Hoy no me traje tecito, pero siempre tengo agua. Siempre busco estar como en alguno de los espacios como relajados de mi casa. Hoy me dio como por estar acá sentada en el escritorio. A veces estoy en el sofá o en la pieza y voy rotando. Em, pero bueno, de partida me encantaría que te presentaras, que le dijeras al mundo que no te conoce eh, tu nombre, qué es lo que haces y por favor cuéntanos cómo fue que llegaste a las barras. Bueno, me presento, soy Alejandra Arellana, psicóloga, más conocida por mis pacientes como la Ale. Soy psicóloga hace 20 años. Durante 15 años fui psicóloga de niños y familias. Y después de que fui mamá, soy mamá de dos, dije ya, quiero acompañar ahora a los adultos, no a los niños. Así que ahí tuve un cambio. Eh, Siempre vi adultos, pero en mi fuerte eran los niños. Entonces ahí empecé a hacer este cambio, esta transición, y ya llevo 5 años atendiendo adultos. Y, y bueno, ahí parte todo, porque empecé a ver a adultos y bueno, casi todas las problemáticas hoy día tienen que ver con la ansiedad, estados depresivos, crisis un poco como de la vida. Eh, y en eso me empezó a pasar que, sobre todo con pacientes con ansiedad, que por mucho que trabajábamos a nivel como más mental, creencias cognitivas y todo el tema, como que sentía que no avanzábamos, no avanzábamos, no avanzábamos. Yo sentía, y creo que esto te lo dije cuando te conocí, que me faltaba como ese clic, porque de verdad es como un clic y seguir avanzando en lo que es la terapia, porque la terapia en sí uno conversa mucho, entonces está todo el rato hablando desde lo que uno cree, desde la mente, y me empezó a pasar que necesitábamos ponerle más cuerpo al tema. Y dentro de eso empecé a darme cuenta que había un tema energético bastante importante. Yo siempre he sido muy creyente del tema de las energías, también sentía que percibía un poco sin saber mucho. Eh, y las barras las conozco hace harto rato, ya varios años, como que en Instagram o aparecía alguien o siempre como que aparecía y yo, ah, mira qué interesante, qué bonito hacer el curso, ya, y ahí quedaba, como, ya, sí, sí, ahí quedaba, ahí quedaba, ahí quedaba. Y no sé cómo llegué a ti, Instagram me apareciste y te empecé a seguir, a seguir, a seguir y bueno, lo que subías y todo, y cada vez se me hacía como más necesario, era como un llamado. Y, y dije, bueno, a ver, veamos qué pasa. Creo que te pregunté como en dos oportunidades. Aparte ahí justo había tenido un bebé recién, entonces el curso dura un día, lo que para mí implicaba mucho tiempo, porque tenía una guagua recién nacida, tenía que darle pechuga, entonces estaba ahí como un poco entrampada. Así que te pregunté un par de veces, tú me comentaste, y ahí como que no, y un día dije, ya, estoy, vamos. Y ahí te escribí, justo tenías cupo como para el sábado siguiente, te pregunté como un lunes y te dije, ya, si no lo hago ahora, no lo hago. Y así que dije todo coordinado, lo que tenía que coordinar con mi guagua, y me fui a hacer. Una Bien. cosa era hacer el curso y otra cosa era cómo lo empezaba a presentar un poco a los pacientes, porque, y lo hemos hablado, hay gente como que esto como que no le resuena mucho, otros que le encanta, entonces
eh, ¿cómo yo acomodaba esto en mis terapias? Esa era como después mi duda. Y bueno, yo hice el curso el año pasado, como varios meses, y te lo comentaba el otro día, ha sido como un despertar para muchos pacientes, como, ¿qué es esto? Como, ya, bueno, veamos. Todos, algunos van porque confían en mí, como ya si Lale lo dice, veamos, probemos esto, pero después se han ido dando cuenta un poco lo que les va ayudando. Yo en terapia noto este clic, ¿ya? Que era lo que buscaba, entonces siento que responde 100% a lo que yo necesitaba, como mover algo que puede generar de alguna manera una fluidez mayor que yo no estaba pudiendo llegar. Y bueno, y ahí ya se abrieron más cosas que ahí te voy contando, pero que te las he contado a ti, como, Claro. como que ya uno abre activa las barras y ya se abren muchas. Pero así llegué a las barras. Me encanta. Bueno, ando con un poco de todo saliendo del resfriado que viste que estuve así como en Mm, los días previos, pero no quería como postdatar este espacio porque me parece como súper importante no solamente poder transmitir lo que ha sido como mi propia experiencia, mi propio camino, sino también el de mis alumnas, ¿no? Y como que me pareció que este momento era como súper ideal para, como para poder tener tu experiencia en este espacio, porque ya ha pasado un tiempo, entonces ya sí. has hecho ese caminito como de integrar un poco esto en lo que era tu mundo. A mí también me pasó un poco como lo mismo, ¿no? O sea, yo de partida venía del mundo corporativo, no me dedicaba a como temas holísticos, si bien me había certificado como coach, no daba como ningún tipo de sesiones como presenciales, mi mundo era mucho más online. Entonces, al principio, por supuesto, estuvo esto de, oye, también cómo lo planteo, no es algo como... ahora está mucho más popularizado y es mucho más conocido, pero en el momento en que yo empecé a dar sesiones, era como, creo que, a ver, no sé, habíamos 3 personas que dábamos sesiones en Chile. Entonces, era como, ok, ¿cómo realmente es ese mismo proceso que tú tuviste, ¿no? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo Mm, me lanzo? ¿Cómo lo ofrezco? ¿Qué cuento de esto? Y por supuesto siempre va a estar la gente que resuena más, la gente que requiere de repente de cantar un poquito y definitivamente la gente que no resuena nada, ¿no? exacto. Entonces, em, como que finalmente también no solamente es un trabajo como de ofrecer esto al mundo, sino también es el trabajo interno que transitamos nosotras para ofrecerlo de la mejor forma, para hacer la mejor invitación que podemos, porque sabemos que realmente esto tiene como o sea, el potencial y la capacidad de cambiar muchísimas vidas, así como nos ha dado mucho más alivio del estrés, mucho más alivio de la ansiedad en nosotras mismas, pues también poder Ujú. ver este tipo de cosas y en el resto de las personas e incluso un montón de como de resultados que ni siquiera podríamos dimensionar. Yo he tenido un montón de personas que llegan como por un tema de insomnio y de repente terminan teniendo beneficios en sus negocios, en la pareja, en la relación con el hijo, em, cosas así que uno dice, bueno, pero ¿qué tanto tiene que ver? Y al final es que está todo conectado, somos un sistema y como las barritas hacen un reset tanto mental, energético, emocional de absolutamente todas las áreas de vida. Entonces, claro, de repente la persona llegó porque quería dormir mejor o porque de repente quería como probar algo distinto que le ayudara con sus niveles de estrés y termina relacionándose mejor con su familia, termina fluyendo mejor en su trabajo, termina expandiendo su negocio de otra forma. Entonces, al final son como un montón de beneficios y me gustaría que me contaras un poco como qué has visto tú en la gente a la que les has hecho barras, o sea, cuál ha sido como ese feedback
que tú has visto o que te han comentado ellos? Porque no es solamente que uno pueda como observar desde afuera ese clic que tú dices, o esos cambios que tú puedes como percibir en la gente, sino cómo realmente también lo están percibiendo ellos. Ujú. Sí, mira, hay de todo. Hay muchas personas que duermen mejor, el tema del sueño ayuda mucho. Insomnio, para la ansiedad de la comida también. Hay personas que lo han notado como me decían. Lo que más me llama la atención y que te lo comenté el otro día es que no ocurre, bueno, algunas cosas ocurren inmediatas, pero otras como que la gente cuando mira para atrás dice, oh, de veras que desde que me hice las barras tal y no sé qué, bla, bla, bla. Y es como que entre que se van sorprendiendo y después, claro, van creyendo un poco en este, en este cambio, en esta energía un poco que se empieza a mover de manera diferente. Entonces, ansiedad con la comida, mayor flexibilidad mental, notan como cuando están como muy rígidos en algo, entonces, como, oh, este yo me lo habría tomado de otra manera, entonces los hace estar menos irritable, menos confrontacional, como, oh, yo antes habría discutido esto, pero después de las barras, como que, bueno, ¿qué pasa en realidad, total? Entonces, claramente los hace estar más tranquilos, ¿ya? Empiezan a notar como que la vida empieza a ocurrirles más tranquila y en realidad, yo siempre digo en terapia, en estas cuatro paredes o en estas dos pantallas cuando online, no, la vida no cambia afuera, ¿ya? Los problemas siguen siendo los mismos, si hay problemas en el trabajo, con tu familia, con tu pareja, ocurren las mismas. Lo que uno pasa, o sea, lo que cambia es la perspectiva de uno. Y eso también contribuye a las barras, como que empieza a cambiar un poco el cómo me tomo las cosas, entonces quedan como en un estado como muy floppy, de hecho tengo una paciente que siempre me dice me voy volando, y como que quedan un poco en ese estado como más tranquilo, como no ir a todas las peleas o no hacer todos los comentarios, como que lo confrontacional se les empieza a ir. Entonces, evidentemente tienen una vida más tranquila, la ansiedad baja, porque bajan mucho los pensamientos rumiantes. Eh, tengo otra paciente que me dijo una vez como, ¿qué me hiciste? Pero me callaste la vocecita, como que, como, ¿dónde está? Ya no la tengo. Entonces, Gracias, quiero más de eso. exacto, entonces, y a veces me dice como que ya me está hablando mucho, así que necesito barras de nuevo. Así que eso, como harto callar este ruido mental, eh, mayor seguridad, también hay gente que ha tenido que tomar ciertas decisiones importantes y yo como, mira, sería bueno que quizás para que limpiáramos y permitiéramos entrar lo nuevo, qué sé yo, y toman decisiones mucho más seguras, mucho más claros, entonces la verdad que he visto muchos beneficios. También hay personas que, claro, después de una sesión, y te lo preguntaba también el otro día, como que lloran mucho o tienen mucho sueño, entonces como, oye, ¿me habrá hecho bien esto? Y yo le digo, tu cuerpo está haciendo lo que necesita en el fondo, ¿ya? Como que, y claro, después me escriben y me dicen, no, es que la embarró, como que me llevó a dormir mucho y eso me ha hecho estar mejor. Como que, claro, inmediatamente todos quieren como una reacción con una Positivo. respuesta súper positiva inmediatamente. Pero claro, Cuando es que se ahí también expectativa. hay una percepción mala de que si, errada, yo creo, de que si queremos dormir está mal, porque tenemos que tener energía siempre. O que si lloramos está mal, porque tenemos que estar bien siempre. Entonces ahí también les damos la vuelta en terapia como, bueno, si necesitabas llorar era lo que necesitabas, y si lloraste todo el día después de las barras, como que, ¿y cómo te sientes ahora? Bien, ya, entonces era lo que necesitaba. O sea, más allá que sea positivo o negativo, también, y que es algo que estoy trabajando mucho en terapia, la conexión con el cuerpo, como tu cuerpo te está hablando también. Entonces, si necesita llorar, si necesita descansar, si necesita dormir más, si necesita tomar más agua, muchas personas me han dicho así como, me dan muchas ganas de comer fruta, como, como cosas más, y yo como, bueno, no sé si, pero en algo te Cada ayuda, así quien es que, distinto. exacto. Así que sí, bien, he visto muchos aportes. Yo siento que lo que hace las barras siempre contribuye, siempre aporta, cada uno a su manera, y ahí es donde uno le tiene que ir dando la vuelta, como en realidad me paro aquí, qué es lo que siento, qué es lo que mi cuerpo necesitaba, y acepto eso también, porque si también hay varias resistencias a, pucha, no me hizo bien porque en realidad lloré, si le das la vuelta, pucha, era lo que necesitabas para un Ahí montón de cosas. también contribuyen, o sea, aunque la gente no lo sepa,
también les está contribuyendo las barras con respecto al juicio que tienen sobre ese tipo de cosas. Porque te acuerdas claro, estamos como tan insertos dentro de este mundo que nos habla de la polaridad en donde todo tiene que ser o solo positivo o solo negativo, o bueno o malo, o caro o barato, o siempre estamos como jugando con dos cartas del mazo nomás. Pero de repente Exacto. cuando soltamos eso y nos abrimos al amplio espectro, se nos abren muchas más posibilidades y obviamente el tema de si mi cuerpo quiso descansar un poco más, permitirlo, porque realmente lo único que está mal con respecto a que al tema del descanso es como la percepción de la persona, Exacto. ¿no? Si para la persona descansar es algo que no está correcto y que no es adecuado y que ojalá no ocurra, bueno, es como también antinatura, ¿no? Es como no va a suceder porque simplemente tu cuerpo requiere más descanso, requiere reponerse. El movimiento energético que hacemos durante las sesiones de barras es muy alto, entonces obviamente el cuerpo puede empezar a pedir un poco más de ciertas cosas, puede empezar a pedir un poco más de descanso. También hay gente que queda todo lo contrario, hay gente que queda muy arriba de la Sí. pelota, queda muy energizada y que me han dicho como llegué a mi casa y estuve trabajando hasta las 3 de la mañana sin cansancio, muy enfocado, enfocada, súper productividad y es como, wow, o sea, como qué bueno que para ti haya resultado de esa forma y también qué bueno cuando para la persona implica que tenga que descansar, porque hay mucha gente, por lo menos a mí me llega mucha gente, me imagino que te llega también, que en realidad no descansa lo que requiere, no se permite descansar bien, descansar completamente, descansar las horas completas, siempre está como, incluso cuando va a dormir, está como en tensión, entonces apenas se despierta ya está pensando en todo lo que tiene que resolver en el día y todas las cosas que tiene que hacer y todas las cosas que están pendientes. Entonces, claro, eso finalmente mantiene al cuerpo en tanta presión que en una sesión de barras, por ejemplo, logran como relajarse tanto que el cuerpo dice, necesito aprovechar acá para mandar todas mis señales de todo el descanso que realmente estoy necesitando, que no me están dando, y en realidad termina siendo súper positivo porque he tenido muchas personas que empiezan a ser mucho más conscientes de su propio descanso, de cuánto se están presionando, de cuánto podrían estar como no siendo tan amables con su cuerpo, entonces empiezan también a modificar esas cosas que yo llamo como pequeñas cosas, pero cosas muy fundamentales, em, como este tema de tomar un poco más de agua, como este tema de descansar mejor, de permitirte la pausa, permitirte el descanso y sin el juicio, ¿no? Porque también es como contraproducente irte así como, ay, así, bueno, tengo que dormir y descansar, pero estoy todo el rato machacándome, como, Sí. no, debería estar aquí, debería estar siendo productivo y debería estar haciendo cosas. Entonces creo que la perspectiva con respecto al propio descanso y las dinámicas como corrientes de la persona van cambiando incluso sin darse cuenta. Entonces creo que Sí. es como siempre contribución. Sí, eso a mí también me ha permitido como trabajar en terapia psicológica, justamente estas creencias o estas cosas que es como te diste cuenta que en realidad no te tomas el descanso de una buena manera o que en realidad te sientes culpable, donde quieras. Entonces, también las barras a la terapia psicológica ha contribuido mucho, porque generalmente mis pacientes que van a terapia psicológica toman las barras en algún minuto entre medio y un par ha llegado solo por las barras, como, oye, me contaron que tú haces algo que no sé qué, pero yo aquí vengo a que me ayuden. Entonces, también obviamente ahí va ayudando, pero como que abre también otras cosas que uno puede ir profundizando obviamente en terapia. Así que ese clic del que yo hablaba ha sido como súper bueno, como que me ha ayudado harto a mí para poder ayudarlos, también a mí en mi vida diaria, porque claro, cuando uno da, también recibe.
preguntar, y, como que nos y hemos lo he centrado notado. harto en hablar de los beneficios para las personas, que obviamente es súper importante ser contribución para el resto, pero en realidad todo empieza por uno, ¿no? Entonces Sí. acá he contado millones de veces como mi propia experiencia y lo que sigue contribuyéndome las barras a mí, pero en realidad me gustaría como que me contaras desde tu perspectiva, como en qué sientes que te ha contribuido más allá de la parte como más profesional y lo que puedes aportar en tus sesiones y cómo complementarlo con las terapias psicológicas. ¿Cómo ha sido para ti como individuo? Eh, bueno, como siempre me llamaba la atención esto, y una de las principales cuestionamientos era cómo voy a hacer el curso si nunca he recibido barras. Pero yo decía, bueno, pero ahí voy a recibir, entonces ahí estaba como súper segura, la verdad, que me iba a ayudar, como que nunca dudé. De hecho, parece que tú me comentaste, como, pero nunca has recibido barra, como, bueno, haz el curso. Y yo, bueno, fui a todo, y la verdad que de ahí siento que me ha ayudado mucho a mí en lo personal, como la flexibilidad, a la confianza, como a creer un poco en eso. También te he contado que a partir de eso se abrieron más cosas, como más eh, percepciones mías desde lo más sensitivo, como que he podido profundizar ahí un poco más en mi energía. Y eso también ha sido algo nuevo, pero no tan nuevo. Yo siempre, cuando estudié psicología, quería irme por una línea de psicología más transpersonal, que tenía que ver con las energías. Al final me dediqué a niños y eso lo dejé. Entonces ha sido como un reencontrarme con eso, que ha sido súper bonito desde ahí. Como sí, esto siempre estuvo, como ahí le di un poco rienda suelta con el tema de las barras y también ganas, obviamente, de seguir estudiando ahí más. Cuando hago barras, todos los pacientes me dicen como, ay, pobrecita, te quedaste con mi energía. Y yo le digo, no, estoy trabajando solo con la tuya, yo no me quedo ni cansada, de hecho me relaja, como a veces tengo sesión psicológica, sesión barras, como, y quedo como relajada, quedo también como un estado medio de flotar. eh, y esos días, cuando hago barras, noto que ando en mi casa en general más tranquila, duermo mejor, eh, como más flexible también hacia estas cosas, me tomo mejor las cosas, como que también he escuchado de repente a mi esposa así como, ¿qué dices barra? Como, parece que sí, porque dice que ando menos como, no sé si negativa, pero más como que me pregunta algo y sí, dale, como hagámoslo, como mucho más dispuesta, quizás esa es la palabra, como mucho más dispuesta a las cosas. Y sí, bueno, ya desde que lo estudié hasta ahora lo noto una contribución a mí directamente. Así que Maravilloso. ha sido, ha sido sumar, sumar. Me encanta que la experiencia, como es como una especie de confirmación, ¿no? Poder tener una confirmación de que eso que a mí también me pasa, como que le pasa a otro también, ¿no? Porque de esto no habíamos conversado y es justamente de esta pregunta frecuente o este comentario frecuente de las personas que a mí me preguntan mucho, ¿y tú quedas como cansada, drenada? Em, Cargada. cargada, te quedas como con los bloqueos tú, con las limitaciones tú o algo, y siempre le explico a las personas, ¿no? Que justamente una de las razones por las cuales yo no solamente doy las clases, sino que sigo dando sesiones, es porque a mí también me relaja y yo también salgo como tranquila y flotando, y siempre les explico que cuando uno activa las barras en una persona, también se activan las barritas de uno, entonces para uno también la liberación está funcionando. Entonces, por eso es que no nos quedamos cargadas con energías como de otra persona, en realidad todas las energías se están liberando y el que hace el trabajo o los que hacen los trabajos son los cuerpos, tanto el cuerpo de la persona que está recibiendo como el cuerpo de uno que está dando son los que van liberando lo que está listo para irse. Entonces, tanto la persona se relaja, obviamente es mucho más relajante y mucho más como receptivo, ¿no? Estar allí recostado en la camilla y que la otra persona te haga, pero para el que está dando también funciona.
de la misma forma y a pesar de que es un rol mucho más activo dentro del tema de la sesión como tal, uno también queda como relajado y flotando, ¿no? Entonces, Sí, sí, total. sí es como evidente es evidente tanto cuando, por lo menos en mi caso, cuando tengo muchos días sin dar sesión de barras a alguien y cuando he dado muchas sesiones de barras, así como vengo a la casa y estoy como la. Total. Sí, el otro día me pasó, en general doy como, no sé, 2 o 3 a la semana. Y el otro día me pasó que ya llevaba como 1 o 2 semanas que no había dado. Y cuando volví a dar el jueves, fue como, oh, qué rico. Como que lo volví a sentir así como, es como una pausa igual también. Entonces, dentro de eso también son como mis pausas. Eh, a mí me pasó algo con las barras que tiene que ver con un tema muy de mi historia, con este tema como que como que no tenía que hacer nada más. ¿En serio no tengo que hacer nada más que esto? Como no tengo que estar intencionando más o diciendo más o apretando más fuerte, como este hacer con el que de repente uno tiene el tema. Eh, y eso ha sido un proceso para mí, darme cuenta que el estar ahí, el poder liberarlas, el poder acompañar también al otro en eso, eh, como que me ha ayudado a entender que no tengo que estar siempre haciendo, diciendo justo la palabra clave, sobre todo en las sesiones en las sesiones psicológicas no es solo escuchar, uno está como muy atenta ahí a lo que el otro, cuando tiene que intervenir, como mucha mente. Entonces, como que esto de las barras me costaba como, seguro que no tengo que estar ahí como súper atenta a todo, no tengo que intervenir. Eso también me ha ayudado a darme cuenta que no, que es fácil, o sea, la facilidad de las barras, como que no tengo que estar ahí como interviniendo todo el rato, o sea, ya con lo que estoy haciendo es suficiente, como esta sensación de no es más, ya, en la simpleza también y bueno, con todo la fundamentación de las barras y todo, como esto es y es así y así está bien. Como, eso ha sido un proceso también para mí como terapeuta darme cuenta de eso, ¿ya? Porque claro, venía sobre todo de la psicología, que hay que estar ahí como y ojalá decirle justo la palabra para que le haga el clic y bote la resistencia y no sé qué. Y esto es mucho más amable, como es de otra manera, no sé. Claro, hay personas que necesitan la terapia psicológica y hay otras Total. que están en algunos minutos que necesitan como más paz. Por eso, de hecho, yo tengo varios pacientes que son amigos entre ellos, se conocen porque me van derivando y me han comentado que se dicen así como, ¿y no te he hablado de las barras? Y la otra así como, no, todavía no me dice. Así que hay como, o una paciente que le dije, sería bueno, yo hago esta terapia, ay, ¿por qué me hablaste de las barras? Tome a mí. Es como, ya, obviamente si te hace sentido ahora es el momento. Así que sí, a todo eso ha Maravilloso. contribuido. Me encanta porque, claro, o sea, tocaste un punto como súper, bueno, varios puntos importantes. Número uno, el tema de que las sesiones de barras pueden ser un complemento súper bueno para la terapia psicológica. O sea, no es que anule la No, cuestión, es que como que de verdad se complementan, es como una especie de coadyuvante de los procesos. total. Y lo otro es el tema de justamente el hacer, ¿no? O sea, este tema de que venimos con la cosa de que si voy a dar una sesión, como ese chip del esfuerzo de que tiene que representar un trabajo y un esfuerzo como para mí, ¿no? Como para que sea válido. Y en realidad, cuando empiezas a cambiar el chip sobre todo con todas las herramientas que te ofrece la clase de barras, vas como dándote cuenta de que realmente tu presencia es valiosísima, tu presencia y la magia que puede hacer tu cuerpo, incluso cuando no te estás esforzando, es realmente, es suficiente. ¿Sí? Es suficiente, es contributivo, es expansivo, incluso crea más que si te estuvieses esforzando. Entonces está bueno también como, qué bueno que trajiste ese punto de poder transparentar también el proceso como interno
nos lleva a salir del esfuerzo y abrirnos a más facilidad, porque la gente piensa que es una cosa como muy fluida, mágica, y que simplemente te dicen facilidad y tú dices sí y ya está todo listo, y es Mm, como, no, venimos de mucha escuela de sacrificio, mucha escuela de esfuerzo, este tema de que hay que hacer mucho para ganarte algo, para poder tener no sé qué cosa, y realmente te das cuenta de que el paradigma está súper obsoleto, o sea, no, y que si bien el paradigma está obsoleto y que si bien te puede hacer sentido que esté obsoleto, en realidad es como un trabajo mucho más profundo para poder funcionar desde otro espacio. Y también una de las magias que ofrece tanto la clase con sus herramientas como las sesiones es que justamente te permite conectar con eso, como ir soltando esos patrones, esos paradigmas, esas cosas que realmente ya no son funcionales para lo que queremos crear y empezar a movernos como con mucha más amabilidad, menos juicio y sobre todo con más fluidez y facilidad, ¿no? Y tener como más gozo en la vida. Entonces, o sea, maravilloso que lo trajeras porque en realidad es como un punto que también, como que quizá no hablamos tanto, pero pasa mucho sí. para uno, La, ¿no? sí, menos exigencia, como ya hay que estar, el estar haciendo lo que tú dices, o sea, solo mi presencia, eso para mí ha sido un proceso, como en realidad solo que esté aquí acompañando este proceso, está bien, es lo que se necesita, como no basta nada más. Y eso me ha ayudado también a mi terapia psicológica, como el poder estar y acompañar, o sea, yo ya venía un poco en esta búsqueda, de hecho yo ya cambié el concepto de terapia psicológica a acompañamiento psicológico porque siento que lo que hace uno como terapeuta es acompañar ese proceso que hace el otro, pero claro, no puede hacerlo solo porque necesita esta presencia, este acompañamiento, y desde ahí también está lo de las barras, como acompaño desde otra energía también, pero en realidad no requiere mucho. Y eso para mí, cuando yo salí de la clase de barras fue como que salí con la cabeza así que hay muchos juicios y cosas que hablamos ese día, eh, o esto como que hay que abrirse a todas las posibilidades, o que todo es un interesante punto de vista, era como, y eso cambia mucho, pues, o sea, como que sin duda te abre la mente a un montón de cosas y finalmente te abre a recibir, porque si no uno se bloquea todo el rato a esto no, esto sí, esto tiene que ser así, así. Y yo creo que eso ha sido un cambio súper interesante en mí como persona y como profesional. Así que Maravilloso, me encanta. recomendadísimo. Bueno, hermosa, yo voy a dejar, por supuesto, o sea, voy a compartir este live como contributivo. Voy a dejar tu perfil abajito para que las personas te puedan ir a seguir y también te puedan como contactar en caso de que deseen sesiones tanto psicológicas como de barras contigo. Y por supuesto voy a dejar alguna información para que también me contacten por el tema de sesiones o de clases, em, para seguir, bueno, expandiendo finalmente. Más que la herramienta específica es como lo que crea, ¿no? Es como seguir Sí. expandiendo la conciencia, seguir expandiendo el gozo, seguir expandiendo la facilidad y que esto pueda realmente ser parte de muchas más vidas, ¿no? Y entonces, nada, ¿algo más que quisieras agregar, hermosa? No, que se atrevan, que en realidad a veces cuando uno escucha, o sea, lo que yo te digo, venía escuchándolo hace años. Bueno, también cuando te hace el clic es ahí el momento, pero de repente creo y me pregunto así como, ¿cómo hubiera sido si lo hubiera tomado 2 años antes? Como, hubiera sido mejor mi vida que se hubiera cambiado en otras cosas. O sea, claramente fue cuando tenía que ser, pero de repente uno también se queda entrampada en varias cosas, así que tanto para recibir barras como que si de repente te aparece, porque tengo pacientes que me han dicho, uy, me aparecieron reels o cosas, pero no entiendo mucho, como que a veces no hay que entender y bueno, toda la fundamentación de Access tiene que ver con eso, como no es necesario entenderlo todo un poco para poder recibirlo. Así que es como atreverse a pesar que uno no lo entienda mucho, ¿ya? Total, siempre ayuda. Así que eso. Muchas gracias a ti por la invitación.
Gracias, gracias, gracias por estar aquí, qué rico. Y bueno, nos seguimos viendo por ahí. Sí, sí, nos vemos. Cuídate, un besito. Chao.